Queridos amigos, amigas, los saludos a todos ustedes en el amor del Señor Jesucristo. Y como lo vengo haciendo todos los sábados en este lugar, los invito a todos ustedes a acercarse, a prestar atención a lo que Dios tenga para decirles en esta mañana. Es necesario que nosotros prestemos atención a lo que Dios está hablando en estos tiempos. Amigos, porque lo repetimos, los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos, los tiempos se van agotando y también el tiempo otorgado por Dios a la humanidad para que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él, también ese tiempo se va agotando. Por lo tanto, es necesario prestar atención a la palabra de Dios y a la salvación que Dios ha hecho posible para todos los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, amigas, tenemos un día precioso, un día realmente hermoso, que es un regalo precioso de Dios. Dios se acuerda que Él es Dios y que nosotros somos carne. Dios tiene memoria de que nosotros somos su creación, aunque desviados todos, aunque perdidos muchos, amigos, pero Dios, en su grande amor y misericordia, aún continúa hablando a todos los hombres de la tierra, por si quizás, escucha bien, por si quizás alguno toma en cuenta la palabra de Dios y se vuelve a Él y lo busca de todo su corazón. Es el anhelo profundo de nuestro Dios, de que su creación no se pierda, de que su creación se vuelva a Él. Es el anhelo profundo en el corazón de Dios, de que todo hombre y mujer venga al conocimiento de la verdad y sean salvos. Así lo dice nuestro Señor, así lo dice nuestro Dios en su bendita palabra. Queridos, dice la palabra que cierto día iba nuestro Señor Jesucristo cruzando pueblos y aldeas rumbo a Jerusalén y haciendo sanidades mientras Él caminaba a la ciudad de Jerusalén. Nos dice la palabra que Él, cuando estuvo en esta tierra, anduvo siempre haciendo bien, estuvo siempre haciendo el bien, queridos, y ese mismo bien que Dios hacía a través de nuestro Señor Jesucristo, también lo quiere hacer aquí en estos tiempos. También lo quiere hacer nuestro Señor aquí en mi querida Jujuy, en mi querida tierra, en medio de mi querido pueblo que es el pueblo jujeño. Amigos queridos, por eso Dios, que en su grande amor continúa hablando al hombre, hoy una vez más lo está haciendo en este lugar. Una vez más Dios lo está haciendo en este lugar. Y como te dije recién, por si quizás alguno prestara atención a su palabra y se volviera a Él. Te decía que Jesús anduvo, dice la palabra, iba rumbo a Jerusalén, cruzando pueblos y aldeas. Y cuando pasaba por uno de ellos, dice que alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Escucha bien la pregunta que este hombre, que esta persona desconocida por supuesto, le hizo a Jesús. Señor, le dijo, ¿son pocos los que se salvan? ¿Sabes, querido? Y esa misma pregunta
Hoy se la pueden hacer ustedes mismos. Hoy esa pregunta la podemos extender a tu corazón, a tu vida. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Sabes qué dice la palabra? La palabra dice que son muchos los que van por el camino ancho de la perdición. Y son pocos, muy pocos, los que van por el camino angosto de la salvación. Te lo repito, esto es palabra que dijo el Señor Jesucristo, que son muchos los que van por el camino ancho de la perdición, mas son pocos los que van por el camino angosto de la salvación. Entonces, acá cabe la pregunta, ¿por cuál camino estás transitando, querido amigo? Tú estás transitando el camino angosto de la salvación que te lleva a la presencia de Dios, o estás caminando por el camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. Querido mío, cada uno lo sabe qué es lo que está haciendo con Dios. Cada uno sabe cuál es su relación con Dios. Muchos dicen, y esto es la mayoría de la gente dice, yo estoy bien con Dios. Muchos dicen, yo sí creo en Dios y tengo mucha fe. Esa es la respuesta que por lo general se obtiene de la gente cuando uno le pregunta, ¿cómo estás con Dios? ¿Sabes, querido? Y es esa la respuesta. La gran mayoría lo dice así. Yo estoy bien con Dios. Yo creo en Dios. Yo tengo mucha fe en Dios. Pero ¿sabes una cosa? La fe que agrada a Dios es aquella fe que Dios mismo da al creyente. La fe que agrada a Dios es aquella fe que Dios mismo da a la persona al momento en que cree en el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que Dios envió a su unigénito Hijo, a Jesucristo, a esta tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Nuestro Dios ha enviado a Jesús, a Jesucristo, su unigénito Hijo. ¿Por qué unigénito? Porque es único en su género. Cristo o Jesucristo es el único en su género. No hay otro nacido de la manera en que nació Jesús. No hay otro que haya sido engendrado en el vientre de una mujer de la manera en que Cristo lo fue. Por eso la palabra dice unigénito, único en su género, único en su género. Eso es lo que implica unigénito. Y Dios, dice la palabra, que envió a su unigénito Hijo a esta tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, querido mío, lo que el hombre tiene que hacer en esta tierra, y mira cuán difícil es, está realmente al alcance de todo ser humano, está al alcance de todo corazón que se enternezca por la palabra de Dios. Es creer en nuestro Señor Jesucristo, creer que Él es el unigénito Hijo de Dios, creer que Él vino a esta tierra para buscarte y salvarte, creer que Él, muriendo en la cruz del Calvario como lo hizo, estaba allí muriendo para perdonar en Él tus pecados, para que sean perdonados tus pecados,
cuando Dios lo hizo a Cristo pecado por nosotros. Porque así lo dice la palabra. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice la palabra, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Te das cuenta, querido mío, cuál fue la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo? La obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él vino a esta tierra sabiendo lo que iba a pasar. Sabiendo lo que iba a pasar. Él, por voluntad de Dios, a la cual Él fue obediente, sumiso a la voluntad de Dios, Él aceptó hacerse carne, venir y habitar en medio nuestro. Y no solamente eso, sino que darse voluntariamente en un sacrificio vivo y agradable a Dios por los pecados de toda la humanidad. Él, cuando vino a esta tierra, sabía que Dios iba a cargar sobre él el pecado de toda la humanidad. Cuando Él vino a esta tierra, sabía que en su momento, en el momento en que Él estuviese clavado en esa cruz, ya sin posibilidad alguna, sabía que Dios lo iba a hacer pecado por nosotros. Sabía Jesús que Él, en esa entrega voluntaria por nuestros pecados, iban a ser perdonados todos nuestros pecados por la voluntad de Dios, que haciéndolo a Cristo pecado, Él llevaba todos los nuestros. Amigos queridos, como te lo dije anteriormente en otro sábado, aquí presente, ¿sabes? La acumulación de pecados que el hombre tiene continuamente. ¿Cómo la tienes tú? ¿Cómo lo tenía yo, querido mío? La acumulación continua, día tras día, de los pecados de cada uno de nosotros. Esa deuda, querido mío, de pecados acumulados, era imposible que el hombre la pagara. Era imposible que el hombre pudiera pagar por sus culpas acumuladas. Lo cual era imposible para el hombre acceder a la presencia de Dios. Y sí, era inevitable que su camino lo condujera, que esos pecados los condujeran cada día más y más a la perdición de su alma. Viendo estas cosas, es que vino Jesucristo con ese propósito, de salvarnos a nosotros, de salvarte a ti, amigo y amiga, de salvarnos a todos. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y Él sabía, porque esa era la voluntad de Dios, y Él iba a ser obediente a esa voluntad. Y cuando estuvo allí clavado en la cruz del Calvario, cuando estuvo allí Él, en sus últimos momentos, ¿sabes, querido? Dice la palabra, que entonces Dios cargó sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo el pecado de toda la humanidad. Allí en ese momento, cuando estaba colgado nuestro Señor entre el cielo y la tierra, en ese momento Dios lo hizo a su Hijo pecado por nosotros. Es decir, quitó todo el pecado del mundo y lo cargó en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nuestro Señor es quien
se dio por nosotros para que hoy podamos entrar libremente a la presencia de nuestro Dios, por la fe en Jesucristo. Si tú, amigo y amiga, eres capaz de creer en esta obra maravillosa que yo te he relatado ahora y que está en la Biblia, que está escrita en la Biblia, si tú te animas a creer en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por ti, que derramó su sangre para que nuestros pecados sean limpiados, para que nuestros corazones y nuestra alma resplandezcan en su presencia. Si tú eres capaz de creer en el nombre poderoso, maravilloso y eterno de nuestro Señor Jesucristo, entonces tú serás salvo. Cuando creas que tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, entonces serás salvo. Cuando tú creas, querido mío, que Él pagó por tus culpas, que Él te libró de todas culpas, que hoy Dios no te toma en cuenta ningún pecado por la fe en Jesucristo, entonces tú serás salvo. Amigo, mira qué fácil que es alcanzar la salvación de Dios. El hombre la complica, el hombre la hace difícil, el hombre enreda toda la palabra de Dios y obstaculiza todo el acercamiento a Dios, que es tan simple, que es solamente a través de Jesucristo. El hombre, amigo mío, antepone muchos prejuicios y razonamientos, y todo eso lo apartan de Dios, lo apartan de su palabra. Pero Dios quiere de que tú tengas un corazón sencillo y humilde para con Él, dócil a su palabra, dócil a su palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de ti, querido mío. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Que tú tengas un corazón sencillo, que tengas un corazón humilde, que tú tengas un corazón dócil a su palabra, a sus mandatos. Cuando tú así lo tengas, cuando tú así te des a Él, entonces, amigo mío, verás y sentirás en tu vida, en tu corazón, en tu alma, el obrar de su palabra por medio del Santo Espíritu de Dios. Amigos queridos, cuando yo también estaba en las tinieblas, alejado de las promesas de Dios, entonces, ¿sabes qué? Yo no entendía esta palabra porque no la buscaba, porque no la leía, no la sentía, porque no la conocía. Pero cuando yo vine al encuentro de mi Dios a través de Jesucristo, cuando yo vine al deleite de su presencia por su palabra, comprendí, queridos míos, cuán hermoso y deleitoso es a mi alma, cuánto lo era el leer su palabra, el compenetrarme cada día más y más en la voluntad de Dios, que era tan clara y tan expresiva, tan fácil de comprenderlo es. Sabes, querido, mucha gente dice que no lee la palabra porque es difícil. Yo les digo, queridos míos, no hay libro más fácil de entender que la Biblia. No hay libro más fácil de comprender todo lo que aquí está escrito. No es difícil, queridos míos, entender cuál es la voluntad de Dios. Oh, si el hombre hoy predispusiera su corazón, si el hombre hoy predispusiera su corazón, su voluntad, su mente a entender la palabra de Dios, sabes, querido, el Espíritu Santo acudiría en auxilio de esa persona y le traería entendimiento, sabiduría
para comprender todo lo que Dios ha expresado. En este maravilloso libro está expresada, está condensado aquí la buena voluntad de Dios para con el hombre. ¿Querrá alguna vez el hombre entenderlo? ¿Querrá alguna vez el hombre comprenderlo? ¿Querrá alguna vez el hombre volverse a Dios y decir, Señor, hasta aquí yo estuve alejado de ti? ¿Sabes, querido? Yo anduve 38 años apartado de Dios, creyendo que creía en Él, creyendo que lo que yo hacía le agradaba a Dios. Pero cuando yo vine, cuando yo escuché su llamado, cuando yo comprendí, queridos míos, cuál era la voluntad de Dios para conmigo, cuando yo así lo entendí, amigos, aquella vez algo se rompió en mi vida, algo cayó de mis ojos, algo cayó, y de lo que antes era oscuridad se hizo luz, porque la presencia de Dios es luz. La presencia de Dios es luz. Amigos, por eso es necesario que todos procedan al arrepentimiento y vengan a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Querido mío, yo permanecí, como te dije, 38 años sin comprender nada, haciendo rituales, haciendo solamente rituales, que nada aprovechaba mi alma. 38 años siguiendo precepto, enseñanzas humanas, y no la enseñanza de Dios. Pero a Dios se le plació, a Dios le agradó llamarme a mí, a esa edad que te dije, a los 38 años. Entonces yo vine a sus brazos, entonces yo vine entonces a su palabra, a su camino, y a partir de entonces nunca más yo me aparté de los brazos de mi Señor Jesucristo. Querido mío, esto también es para ti, porque no lo es solamente para mí, lo es para todo aquel que tenga en su corazón el deseo de Jesús. Lo es para todo aquel que anhele en su alma la presencia de nuestro Señor. Lo es para todo aquel, querido mío, que quiera un día estar en la presencia de Dios. Lo es para todos aquellos, amigo mío, que deseen en su corazón escapar de la condenación eterna, que es el infierno, y venir a los brazos de Jesús, en quien tenemos salvación y vida eterna. Amigos míos, qué maravilloso sería si tú pudieras también poner tu vida en los brazos de Jesús. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Como te decía entonces al comienzo, alguien le preguntó a Jesús, Señor, son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. ¿Sabes, querido? Esa misma pregunta es hoy. Esa misma pregunta cabe hoy entre todos nosotros. Yo te pediría que tú te la hagas, en vez de preguntarle a Jesús, Señor, son pocos los que se salvan. Yo te pediría a ti, amigo, que en esta mañana tú le preguntes a Jesús, Señor, ¿yo seré salvo? ¿Seré salvo yo, Señor? ¿Cuánto me gustaría que esta pregunta tú le hicieras a Jesús? Que tú le hicieras a Jesús la pregunta, Señor, ¿yo seré salvo? Sabes, querido, no oirás una respuesta, porque no la podrás oír, pero sí el Espíritu Santo te llevará a la convicción de que si lo eres o no lo eres.
El Espíritu Santo te moverá al entendimiento de que si tú eres salvo o si no lo eres. Querido mío, ¿sabes cómo alcanzar la salvación? ¿Cómo alcanzar la salvación? ¿Cómo escapar de la condenación eterna? El único camino es Jesucristo. El único camino es Jesucristo el Señor. En Él nosotros tenemos arrepentimiento y perdón de pecados, amigo mío. Escucha bien, solamente en Cristo Jesús nosotros tenemos arrepentimiento y salvación de pecados. No lo hay de otra manera. No lo hay de otra manera, querido mío. Por nadie más, por ningún otro, tú podrás alcanzar arrepentimiento y perdón de pecados. Solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Escúchalo bien y recuérdalo, querido mío. Solamente en Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecado. Hay arrepentimiento y perdón de pecado. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. No hay otra manera. El mundo te ofrece otros caminos. El mundo y las religiones te ponen delante tuyo otros caminos. Pero dice la palabra que al hombre le parecen rectos todos los caminos por los cuales va. Pero ¿sabes una cosa? Dice el Señor, mas todos son caminos de muerte. Y solamente hay un camino, solamente hay un caminar, un andar, que es Cristo Jesús, que es su palabra eterna, su palabra que no perece, su palabra que permanece para vida eterna. Amigos míos, entonces, ¿qué hará el hombre en estos tiempos? ¿Qué hará el hombre? Yo cuando veo a la cantidad de gente que van y que vienen, cuando veo por el centro los muchos que van tras las apetencias de su propio corazón, que viven apartados de todas las promesas de Dios, que viven, amigos queridos, sin Cristo, sin fe y sin esperanza. A todos ellos los miro, los veo y digo, qué hermoso sería si toda esta gente se volviera un día a los brazos de mi Señor Jesucristo. ¿Sabes, querido mío, lo maravilloso que sería para ti, lo hermoso que sería para ti si pudieras comenzar una relación con Cristo Jesús? No una religión, porque nosotros no predicamos religiones, no servimos a una religión. Nosotros predicamos a Cristo Jesús y lo predicamos a Cristo crucificado, al Cristo que pagó por ti en la cruz, al Cristo que murió por ti en la cruz, pero también predicamos al Cristo resucitado, al Cristo que fue crucificado por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, pero también predicamos al Cristo resucitado, mediante el cual nosotros somos justificados delante de Dios. Amigos queridos, porque como te dije, Él murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. ¿Y qué es esto de la justificación? Es que si tú te animas a creer en Cristo Jesús, sabes, querido mío, y crees todo lo que está en este libro escrito, entonces tú serás justificado ante los ojos de Dios. Es decir, que serás hecho justo. Dios, cuando tú crees en Jesucristo, Dios te hace justo. ¿Por qué? Porque aplica sobre ti la justicia que Cristo cumplió en la cruz del Calvario cuando murió a favor de toda la humanidad.
entonces, querido mío, nosotros somos hechos justos a los ojos de Dios y herederos de la promesa, de sus promesas. Amigo mío, ¿sabes qué dice la palabra? A los que creen en Cristo Jesús, a los que le reciben como Señor y Salvador. La palabra dice que nosotros hemos sido hechos herederos de Dios juntamente con Cristo, si es que también juntamente con Él padecemos. Oh, bendito sea Dios y bendita sea su palabra, bendito sea nuestro Salvador, bendito sea aquel que murió por nosotros, bendito sea aquel, amigo mío, en quien son perdonados nuestros pecados. Bendito, bendito, bendito sea Él. Amigos queridos, teniendo tan hermosas cosas por delante, teniendo las promesas más maravillosas delante nuestro, alcanzables solo por la fe en Jesucristo, pregunto yo, querido mío, ¿permaneceremos a la distancia? ¿Permaneceremos lejos de Dios? ¿O nos volveremos buscando su rostro? ¿O nos volveremos buscando su amor y su misericordia? ¿Nos volveremos a Él para recibir las bendiciones que Él tiene para darnos? Amigos queridos, ¿por qué andar pobre? ¿Por qué andar pobre de bendiciones? ¿Por qué no venir a Cristo Jesús para que recibamos todo y en abundancia las ricas bendiciones de Dios que Él ha prometido para todos aquellos que le aman? ¿Sabes, querido, por qué venimos a este lugar? ¿Por qué dedicamos el tiempo a este lugar? A veces muchos dirán, ¿para qué van si nadie está allí? Si nadie los acompaña. ¿Sabes, querido? Nuestro Señor nos encomendó esta misión, la de predicar su palabra, la de anunciar al mundo su salvación, la de denunciar al mundo su rebelión contra Dios. Por eso venimos a este lugar, a denunciar que eres rebelde ante Dios y a anunciarte que en Cristo Jesús, que en Dios hay hermosas promesas para ti y para todos. Amigos queridos, yo en su momento, como te dije, lejos estaba. Ninguna promesa era para mí, porque no las conocía. Pero hoy